Hoy os voy a hablar sobre una afección muy común en los meses de calor, en primavera, en verano, y que afecta a muchísima gente. Además, mi experiencia es que la gente no suele tener demasiada idea de qué es lo que lo causa, ¿vale? Estamos hablando de las gastroenteritis. Todo el mundo sabe que suelen cursar con a veces náuseas, heces sueltas, a veces diarrea, y pueden cursar con algo de fiebre, normalmente suele ser agita, ¿vale? La medicina china tiene una explicación ampliamente comprobada de cuál es la causa y cuál es la manera más fácil de restablecerla, incluso de prevenir este tipo de gastroenteritis. La visión que tiene la medicina china del sistema digestivo es bastante distinta de como lo tenemos en Occidente, y básicamente se podría asimilar a que el sistema digestivo es una especie como de cocina, en el que el calor corporal, lo que en medicina china se llama calor corporal, cocina los alimentos y eso hace que los digiera, ¿vale? Todos sabemos que en realidad son enzimas, bilis y un montón de sustancias las que hacen esta digestión, pero la parte del calor tiene una razón de llamarlo así y ahora os lo voy a explicar el porqué, ¿vale? En el caso de que, según la medicina china otra vez, cojamos frío en toda la zona, bien sea cerca del estómago o un poquito más abajo, en la zona abdominal, en la zona donde se encuentran los intestinos, en medicina china se dice que se enfría esa cocina y entonces los alimentos no se digieren bien y se provocan los síntomas de los que hemos estado hablando antes, posibles náuseas, diarrea, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la manera de restablecer este equilibrio es calentando ciertos puntos de acupuntura, que luego lo vamos a ver en la práctica, ¿vale? Respecto a cómo prevenirlo o qué es lo que causa este tipo de gastroenteritis, os he hablado de coger frío en la zona abdominal, pero el frío puede ser externo, por ejemplo, desde tener un bañador, por ejemplo, amplio de mujer mojado y que te dé un poquito el aire, hasta un aire acondicionado en la zona abdominal. Pero otra manera de coger frío podría ser mediante los alimentos. Hay alimentos que son frescos, que son refrescantes, que todos los conocemos, es lo que le apetece comer a uno cuando viene de 35 grados en la calle y llega a su casa, como pueden ser un gazpacho, una sandía, una ensalada, fruta fresca, etcétera, etcétera, ¿vale? Son alimentos que todos sabemos que refrescan, ¿vale? Y luego hay otros alimentos que son calientes, que son o bien tibios o que calientan, que son los que nos apetecen cuando de un invierno frío estando en la calle llegamos con frío a casa y nos apetece comer. Nadie toma un gazpacho o una sandía, nos apetece más un caldito, unas judías, algo de lo que en España se llama comer de cuchara. Entonces, una alimentación, sabiendo ahora lo que es la alimentación fría y la alimentación más bien caliente, una alimentación excesivamente fría también puede enfriar toda la zona digestiva y crear los síntomas de la gastroenteritis, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que evitar para evitar este tipo de trastornos es no abusar de la alimentación fría. No digo que en verano no se tomen ensaladas o fruta fresca, pero que no se abuse de ella, que no se tome agua de nevera, por ejemplo, muy fría y sobre todo con sorbos muy grandes, se toma sorbitos pequeños si queremos refrescarnos, para que al esófago y al estómago le dé tiempo a calentar ese líquido. Cuando estoy hablando de agua, estoy hablando de resto de líquidos también, ya sean refrescos, ya sea cerveza, ya sea otro tipo de líquido, ¿vale? Por supuesto, otro tipo de alimentos fríos estrella en el verano, como el helado, hay que tener bastante cuidado, sobre todo si padecemos un poquito de debilidad digestiva, porque básicamente nos estamos ganando una gastroenteritis casi garantizada. Y esto a nivel de prevención, básicamente evitar una alimentación demasiado fría y evitar coger frío en la zona del estómago y de los intestinos. Vamos con la parte práctica del comentario de hoy. Vamos a tratar una gastroenteritis como se trataría en medicina china, ¿vale? Hay una cosa que no he mencionado antes y es que en personas que tengan estos síntomas de diarrea leve, pueden tener un pelín de fiebre pero no
no tienen por qué tenerla. Es muy habitual que en la zona o bien del ombligo o un poquito más para abajo esté más fría de lo habitual. Lo podemos notar tocando en el lateral la temperatura de la piel y notando la temperatura aquí. Claramente ella por debajo del ombligo tiene un pelín de frío, ¿vale? Con lo que le va a venir especialmente bien. Para tratar esta alteración vamos a utilizar un punto de acupuntura muy fácil de localizar, es el ombligo. En medicina china es el punto 8 del meridiano Renmai, se llama Shenke, Palacio del Shen. Y para ello vamos a utilizar la moxa. Un puro de moxa que lo que queremos es encender y colocarlo a cierta distancia. Como es un punto especialmente sensible, vamos a protegerlo con un poquito de sal. Para ello vertemos un poquito de sal en el ombligo hasta que nos quede una pequeña montañita que proteja el ombligo. Una vez que lo tengamos protegido, encendemos el puro de moxa. Hasta que se coloque como lo veis, ¿vale? Muchísimo cuidado, hay que tener mucho cuidado al hacer esto, ya que está excesivamente caliente y si tocara la piel del paciente se le haría una quemadura muy importante. Muy atentos. Ahora, una de las maneras para controlar bien la distancia es apoyar ligeramente una mano en el paciente y colocarlo así, de tal manera que si respira muy amplio, se van moviendo nuestras manos con su abdomen. Entonces esto lo que hace es calentar la sal, que a su vez calienta el ombligo y mediante el ombligo penetra el calor en la zona intestinal, regulando los intestinos. Para esto pedimos a paciente que nos avise cuando el calor empiece a ser molesto. Es una sensación muy agradable al principio, sobre todo cuando uno tiene frío en esta zona. Y nosotros, independientemente de que nos vayan a avisar, nos vamos fijando en el reborde de la sal, de la montaña de sal, porque en un momento dado se empezará a colocar un reborde un poquito rojo, ¿vale? Vamos quitando un poquito la ceniza y volvemos a colocar la moxa. Hay un tema que suele surgir mucho cuando se explica el tema del frío en los intestinos relacionados con las gastroenteritis, que mucha gente suele decir, bueno, ¿cómo va a ser así si la gastroenteritis está causada por un virus? Una cosa no es excluyente de la otra. Sobre esto, si estáis interesados, podéis investigar, para los que no lo sepan, el debate antiguo entre Pasteur y Béchamp, que uno decía que los microorganismos, virus y bacterias eran los que causaban la enfermedad, y el otro que era un desequilibrio en el terreno lo que hacía que fuera que el entorno se convirtiera apropiado para que los virus o las bacterias se reprodujeran, y que si el individuo estaba sano, salvo cuestiones infecciones muy agresivas, el individuo no enfermaba. ¿Vale? La medicina china coincide bastante con Béchamp y bastante poco con Pasteur. Lo que quiere decir es que si nosotros hacemos lo que hemos estado hablando antes, de hacer una alimentación muy fría, beber agua muy fría o incluso enfriar esta zona a nivel local, lo que vamos a crear es un desequilibrio local en el que cualquier microorganismo que tengamos se multiplique más allá de lo que debiera estar si los intestinos están equilibrados. Ya empezamos a ver
que la parte alrededor de la sal se empieza a colocar un poquito rojo. Seguramente ya la paciente nota, ahí molesta un poquito, ¿verdad? Vale, incluso que el calor ha penetrado un poquito hacia adentro, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que hacemos es dejar al paciente unos 10 minutos, si hace un poquito de frío lo podemos tapar con una toalla para que se mantenga un poquito el calor, y si no se deja así. La sal hace un poquito de buffer de calor, todavía está, si acerco yo la mano se nota bastante caliente, y ese calor residual va penetrando hacia el intestino aumentando la regulación.